Hoy quiero reflexionar contigo sobre un tema que es desafiante. Vamos a hablar sobre un libro de la Biblia que trae un mensaje extremadamente actual para mi corazón y para el tuyo. Por eso, te invito a abrir tu Biblia conmigo en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, vamos a leer también el capítulo 2, versos 1 al 6, donde este diálogo celestial se repite. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Estos textos describen un episodio impactante, un encuentro celestial donde los ángeles se presentan delante de Dios, y en medio de ellos aparece Satanás. Lo curioso es que es Dios quien inicia el diálogo, dirigiéndose a Satanás con una pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás responde de manera vaga, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos a Satanás como un observador constante, buscando siempre brechas para causar destrucción. Dios, entonces, menciona a Job, elogiando su integridad, rectitud y temor al Señor. Quiero invitarte a meditar en la vida de Job. Su historia nos desafía a pensar en nuestra fe y nuestra relación con Dios, especialmente cuando enfrentamos pruebas. ¿Qué podemos aprender de este hombre que, a pesar de todo, permaneció firme en su confianza en el Señor? Acompáñame en esta reflexión y descubramos juntos las lecciones profundas que Dios tiene para nosotros en este día. La Biblia presenta a Job como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras no son simplemente una descripción, sino un testimonio del carácter excepcional de este hombre. Job no era solo un creyente nominal, su fe se reflejaba en cada aspecto de su vida. Como cabeza de familia, él ofrecía sacrificios a Dios regularmente, intercediendo por sus hijos, preocupado de que, incluso sin darse cuenta, pudieran haber pecado contra el Señor. Sin embargo, lo que realmente destaca de Job no es su devoción en los buenos tiempos, sino su capacidad para permanecer fiel en medio de las pruebas. Satanás cuestiona la integridad de Job, sugiriendo que su fidelidad a Dios no era genuina, sino interesada. Según Satanás, Job solo servía a Dios porque había recibido grandes bendiciones, riquezas, una familia numerosa y una vida próspera. Esta acusación plantea una pregunta crucial: ¿es nuestra fe auténtica, o depende de lo que Dios nos da? Job nos enseña una lección clave desde el inicio de su historia: nuestra fidelidad a Dios no debe depender de las circunstancias externas. La verdadera fe se define no por lo que tenemos, sino por quién es Dios. Este principio será probado de manera profunda en la vida de Job, pero su ejemplo nos invita a reflexionar: ¿dónde está nuestra confianza? ¿Es Dios suficiente para nosotros, incluso en los momentos más oscuros? A medida que avancemos en esta historia, veremos cómo Job enfrenta las pruebas más severas con una integridad que desafía la lógica humana.
Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Así podrás recibir más contenido que te inspire y fortalezca tu fe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Satanás plantea su primera acusación contra Job, insinúa que su fe y devoción a Dios dependen exclusivamente de las riquezas que ha recibido. Según Satanás, si Job perdiera todas sus posesiones, inmediatamente abandonaría su fidelidad al Señor. En esta acusación, Satanás no solo desafía a Job, sino también el carácter de Dios, insinuando que la relación entre el Creador y su criatura se basa en beneficios materiales y no en amor genuino. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás toque sus bienes, pero con una restricción clara, no puede afectar su vida. En un solo día, Job enfrenta un colapso financiero devastador. Las noticias llegan una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Sus ganados son robados, sus siervos asesinados, y un fuego del cielo consume sus rebaños. La respuesta de Job a esta tragedia es extraordinaria. En lugar de ceder al resentimiento o la blasfemia, él se postra en adoración y declara: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aquí, Job demuestra que su fe no está condicionada a las posesiones terrenales. Su fidelidad a Dios no se basa en lo que tiene, sino en quién es Dios. Este momento revela una verdad poderosa: las pruebas no destruyen la fe genuina, la purifican y la hacen más fuerte. Esta primera prueba expone un desafío para todos nosotros: ¿cómo reaccionamos cuando enfrentamos pérdidas? ¿Seguimos adorando a Dios o permitimos que el dolor nos aparte de Él? Job nos muestra que es posible permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. A pesar de haber fallado en su primera acusación, Satanás no se rinde. Con audacia, presenta una nueva tesis ante Dios: afirma que nadie puede amar a Dios más que a su propia familia. Según Satanás, si Job perdiera a sus seres más queridos, su fe y devoción se desmoronarían. Una vez más, Dios permite que Satanás actúe, pero le pone un límite: no puede quitarle la vida a Job ni a su esposa. En un golpe cruel y devastador, todos los hijos de Job, 10 en total, mueren en un trágico accidente. Un fuerte viento derrumba la casa donde se encontraban celebrando una reunión, llevándose la vida de todos en un instante. La magnitud de esta pérdida es indescriptible. Job no solo enfrenta el vacío emocional de perder a sus hijos, sino también el dolor de tener que enterrarlos todos al mismo tiempo. En el duelo más profundo que un ser humano puede experimentar, Satanás esperaba ver a Job maldecir a Dios. Sin embargo, Job responde con una resiliencia asombrosa. Aún en medio de su dolor, se niega a culpar a Dios. En cambio, se mantiene firme en su fe y declara su total dependencia del Señor. Este acto de adoración y fidelidad derrota a Satanás una vez más, demostrando que el amor de Job por Dios no estaba subordinado ni a sus posesiones ni a su familia. Este episodio plantea una pregunta desafiante para todos nosotros: ¿podríamos mantener nuestra fe si enfrentáramos una pérdida tan devastadora? Job nos enseña que, aunque el dolor sea inmenso y las pruebas nos abrumen, Dios sigue siendo digno de nuestra adoración. Él es el dador de todas las cosas, y su plan siempre tiene un propósito más alto, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Satanás, frustrado por las derrotas consecutivas, no se da por vencido. Propone a Dios una prueba aún más intensa: tocar el cuerpo de Job. Según Satanás, el sufrimiento físico quebrantaría a cualquiera y Job no sería la excepción. Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, permite que Satanás lo ataque, pero le ordena que no le quite la vida. Job es golpeado con una enfermedad terrible. Su cuerpo se cubre de llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Las heridas son tan graves que Job se sienta entre cenizas, usando un pedazo de cerámica rota para rascarse y aliviar el sufrimiento. Su estado físico se deteriora tanto que quienes lo conocen apenas pueden reconocerlo. Job, quien una vez fue un hombre respetado y admirado, ahora se encuentra en un estado de total humillación y vulnerabilidad. En medio de este sufrimiento, incluso su esposa, incapaz de soportar la situación, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere.
Este momento muestra cómo las pruebas no solo afectan a quien las vive directamente, sino también a quienes lo rodean. La desesperación de su esposa es comprensible, pero Job, con sabiduría y firmeza, responde: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta declaración resalta su perspectiva profunda, entiende que la vida está en las manos de Dios y acepta tanto las bendiciones como las dificultades como parte de su voluntad. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos pruebas físicas o enfermedades? Job nos muestra que, aunque el sufrimiento sea intenso, confiar en Dios nos sostiene. A pesar del dolor, Job mantiene su integridad, demostrando que su relación con Dios no depende de su bienestar físico, sino de su confianza en el carácter fiel y soberano del Señor. En medio de su sufrimiento físico, emocional y espiritual, Job recibe la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos llegan con la intención de consolarlo, pues han oído hablar de las terribles calamidades que Job ha enfrentado. Sus primeras acciones parecen llenas de empatía y respeto. Al verlo desde lejos, apenas pueden reconocerlo debido a su estado deplorable. Entonces, lloran, rasgan sus vestiduras y esparcen polvo sobre sus cabezas, una señal cultural de luto y compasión. Lo más notable de su llegada es el silencio inicial. Los amigos de Job se sientan con él durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra. En este gesto, reconocen la profundidad de su dolor. A veces, la presencia silenciosa es más poderosa que las palabras, especialmente cuando no hay explicaciones claras para el sufrimiento. Este silencio muestra una lección importante: estar al lado de alguien en su dolor, sin intentar justificarlo o minimizarlo, es un acto de verdadero consuelo. Sin embargo, después de este periodo de silencio, los amigos de Job comienzan a hablar, y sus palabras rápidamente se convierten en críticas y juicios. Cada uno de ellos intenta explicar el sufrimiento de Job basándose en una visión rígida de la justicia divina. Creen que Job debe haber pecado gravemente para enfrentar un castigo tan severo. Estas acusaciones solo aumentan el dolor de Job, quien ya estaba lidiando con su pérdida y enfermedad. Este episodio destaca la importancia de cómo tratamos a quienes están sufriendo. A veces, las palabras que creemos que consolarán solo profundizan las heridas. Los amigos de Job fallan en mostrar verdadera empatía al asumir que entienden los motivos de Dios. Esto nos recuerda que no siempre estamos llamados a explicar el sufrimiento, sino a caminar junto a quienes lo experimentan, confiando en que Dios, en su sabiduría, tiene un propósito mayor que no siempre podemos comprender. La interacción con sus amigos lleva a Job a expresar su confusión y angustia en una serie de discursos cargados de preguntas dirigidas a Dios. Job no puede entender por qué está sufriendo de una manera tan intensa cuando ha vivido una vida recta y temerosa de Dios. Su clamor no es una acusación directa contra el carácter de Dios, sino una búsqueda genuina de respuestas en medio de la tormenta de su sufrimiento. Job formula 34 preguntas profundas que reflejan la lucha humana con el dolor y la justicia divina. Entre ellas, se encuentra el eterno ¿por qué?, que muchos hemos pronunciado en momentos de dificultad. ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué Dios permite la adversidad en la vida de aquellos que le son fieles? Estas preguntas no solo brotan de su dolor físico, sino también de su lucha espiritual al intentar reconciliar su fe con su experiencia. Lo notable es que, aunque Job no obtiene respuestas inmediatas, su fe no se quiebra. Él sigue creyendo que Dios es justo y soberano, aunque no comprende el propósito detrás de su aflicción. Este momento nos enseña que no es pecado expresar nuestras dudas y emociones a Dios. De hecho, el libro de Job nos muestra que Dios escucha con paciencia el clamor de sus hijos, incluso cuando nuestras palabras están llenas de confusión y dolor. En esta etapa, Job también nos recuerda que la fe genuina no exige entender todo lo que Dios hace. A veces, confiar en su carácter, incluso en el silencio, es el acto más profundo de adoración. Job nos da el ejemplo de que, en medio del sufrimiento, podemos dirigirnos a Dios con nuestras preguntas, no como un acto de rebeldía, sino como una expresión de nuestra relación honesta con Él. Después de un largo periodo de silencio, Dios finalmente responde a Job. Sin embargo, su respuesta no es lo que Job esperaba.
En lugar de explicar las razones detrás de su sufrimiento, Dios le hace 70 preguntas retóricas que revelan su poder, majestad y sabiduría incomparables. A través de estas preguntas, Dios lleva a Job a reflexionar sobre su soberanía y el lugar del ser humano dentro de la creación. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38 versículo 4. Con estas palabras, Dios recuerda a Job que el universo es obra de sus manos y que su comprensión trasciende la capacidad humana. Cada pregunta pone de manifiesto la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios, llevando a Job a reconocer que no puede comprender plenamente los caminos del Señor. Este encuentro no es para humillar a Job, sino para darle una nueva perspectiva. A través de las palabras de Dios, Job llega a una revelación clave. Aunque no entienda el propósito detrás de su sufrimiento, puede confiar en que Dios tiene el control absoluto. La presencia misma de Dios en medio de su dolor es una respuesta más poderosa que cualquier explicación racional. La reacción de Job es de humildad y asombro. Reconoce, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42 versículo 5. Este momento transforma completamente a Job. Lo que antes era una fe basada en el conocimiento indirecto ahora se convierte en una fe viva, nacida de una experiencia personal con el Creador. Job comprende que su sufrimiento, aunque doloroso, lo llevó a un encuentro más profundo con Dios. Es una lección para todos nosotros. En medio de las pruebas, Dios puede revelarse de formas que nunca habríamos imaginado. En su encuentro con Dios, Job llega a comprender 5 verdades profundas que transforman su vida y redefinen su relación con el Señor. Estas lecciones no solo restauran su alma, sino que también ofrecen un modelo para nosotros cuando enfrentamos pruebas similares. Analicemos cada una de estas verdades sublimes. Primera. Dios es todopoderoso y soberano. Job reconoce que Dios tiene el control absoluto sobre todo lo creado. Él declara, yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42 versículo 2. Esta verdad le muestra que, aunque el sufrimiento parezca fuera de control, Dios sigue gobernando sobre todas las cosas con propósito y poder. Segunda. Los planes de Dios son insondables. Job comprende que no siempre podemos entender los caminos de Dios. Su sufrimiento no tenía una explicación evidente, pero eso no significaba que fuera sin propósito. Al reflexionar sobre esto, Job reconoce que los designios de Dios son más altos y profundos que la capacidad humana de comprensión. Tercera. La experiencia con Dios es transformadora. Antes, Job había oído de Dios a través de palabras y enseñanzas, pero ahora dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42 versículo 5. Esta verdad subraya que el sufrimiento puede ser un canal para un encuentro más profundo con Dios, uno que transforma no solo nuestra perspectiva, sino también nuestra vida espiritual. Cuarta. La humildad es clave en nuestra relación con Dios. Job responde a las preguntas de Dios con un espíritu de humildad y arrepentimiento. Él dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42 versículo 6. Reconocer nuestra pequeñez delante de Dios nos lleva a una relación más honesta y dependiente de Él. Quinta. Dios es un restaurador fiel. Finalmente, Job aprende que Dios es capaz de transformar la tragedia en bendición. Aunque había perdido todo, Job experimenta la fidelidad restauradora de Dios, quien le devuelve el doble de lo que había perdido, incluyendo su salud, riquezas y una nueva familia. Estas 5 verdades no son solo un consuelo para Job, sino un recordatorio para todos nosotros. En medio de las pruebas, podemos confiar en que Dios está en control, que sus planes son perfectos y que Él está trabajando en nosotros para llevarnos a una relación más profunda con Él. Como Job, debemos mantener nuestra fe y permitir que Dios nos transforme a través de nuestras dificultades. Después de su encuentro con Dios, Job experimenta una restauración asombrosa, que demuestra la gracia y la fidelidad de Dios. Este momento no solo marca el final de su sufrimiento, sino también el comienzo de una nueva etapa llena de abundancia y paz. La restauración de Job nos enseña importantes lecciones sobre el poder redentor de Dios. Primero, la oración como acto de intercesión y perdón.
Antes de que Dios restaurara a Job, le pidió algo extraordinario, que orara por sus amigos. Estos amigos lo habían acusado injustamente y lo habían lastimado profundamente con sus palabras. Sin embargo, Job intercede por ellos con humildad y compasión. Este acto de perdón no solo libera a Job de la amargura, sino que también demuestra que el camino hacia la restauración comienza con un corazón dispuesto a obedecer y perdonar. Segundo, la restauración completa. Dios devuelve a Job el doble de todo lo que había perdido, riquezas, propiedades y, finalmente, una nueva familia. Aunque nada puede reemplazar a los hijos que perdió, Dios le da otros 10 hijos, y Job vive para ver varias generaciones de su linaje. Su vida se llena nuevamente de propósito y alegría. Esto nos recuerda que la restauración divina no siempre elimina las cicatrices del pasado, pero transforma nuestras vidas en algo nuevo y lleno de esperanza. Tercero, un testimonio de fe y fidelidad. La historia de Job no termina con el sufrimiento, sino con un testimonio poderoso de la bondad de Dios. La restauración de Job es un reflejo del carácter redentor de Dios, quien no solo recompensa la fidelidad, sino que también usa nuestras pruebas para traer bendiciones inimaginables. Job vive 140 años más, disfrutando de una vida plena, rodeado de su familia y testificando de la fidelidad de Dios. La restauración de Job nos anima a confiar en que Dios tiene el poder de transformar nuestras pérdidas en oportunidades, nuestro dolor en propósito y nuestras pruebas en testimonios. Aunque el camino puede ser difícil, podemos estar seguros de que, al final, Dios siempre es fiel y nunca deja a sus hijos sin consuelo ni recompensa. La historia de Job concluye con un poderoso mensaje de fidelidad y esperanza, en el que la gloria de Dios se revela a través de su vida restaurada y su fe inquebrantable. La trayectoria de Job no solo es un testimonio personal, sino un reflejo de cómo Dios utiliza las pruebas para manifestar su bondad y propósito eterno. Job cierra su historia con una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Esta afirmación, pronunciada en medio de su dolor, no solo revela la fe de Job en un Dios viviente, sino también en un futuro glorioso y lleno de redención. Es un grito de victoria que proclama que Dios tiene la última palabra, incluso en las circunstancias más oscuras. Job no solo recupera lo que perdió, sino que también deja un legado imborrable. Vive para ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación, disfrutando de una vida de plenitud y paz. Este testimonio muestra que el propósito de Dios siempre va más allá de las pruebas momentáneas, extendiéndose a las generaciones futuras. Job se convierte en un ejemplo para todos los que enfrentan adversidades, demostrando que la fidelidad a Dios nunca es en vano. La historia de Job es una evidencia de que, incluso en el sufrimiento, Dios es digno de adoración. Su vida restaurada glorifica a Dios no solo por lo que recibió, sino por cómo permaneció fiel durante la tormenta. Este relato nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias, confiando en que Dios está escribiendo una historia de redención en nuestras vidas, para su gloria y nuestro bien. El testimonio final de Job es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos pruebas, nuestro sufrimiento no define nuestro destino. Dios es quien tiene el control y su gloria siempre se manifiesta en aquellos que confían en Él. Así como Job proclamó su fe en un Redentor vivo, hoy estamos llamados a confiar en que ese mismo Dios, fiel y justo, está trabajando en nuestras vidas, llevando cada capítulo hacia una victoria final en su presencia. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Así podrás recibir más contenido que te inspire y fortalezca tu fe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.